Hola, buenas tardes para todos y todas. Hola, Saudita, buenas tardes.
No, ya está por ahí el link de asistencia para que por favor nos vayamos registrando ahí en el chat. Ya en un minutico vamos a comenzar. Yo no veo leyendo nada. En la parte izquierda abajo de la pantalla hay un cuadrito. Ahí aparece en azul el link. ¿Sí lo encontraste? Bueno, buenas noches. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Saludamos pues a todos los asistentes. Bienvenidos, bienvenidas a la alcaldía local de Puente Aranda con este proyecto Yo Cuido Puente Aranda. Entonces le damos la palabra a Sandrita. Ya voy a proyectar la diapositiva. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo han estado? Gracias por acompañarnos de nuevo. Antes de comenzar, o más bien de continuar con nuestra presentación, quisiera saber qué dudas, qué preguntas van saliendo de estos 4 primeros talleres que ya hemos tenido. Quedó clara la información acerca de las autoridades de policía, de los medios, de las medidas correctivas y demás, o qué otra pregunta o sugerencia en estos días de reflexión han tenido. Yo tenía una inquietud y es si en el código de policía consigue uno todas estas, no sé cómo decirlo, todo lo que nos han enseñado sobre todas estas cosas. En el código de policía se consigue. Sí, si yo compro el código de policía, ¿puedo encontrar allí todo? Sí, señora. Hay que revisar que sea una versión que esté actualizada, porque hay algunas normas que han sido revisadas en constitucionalidad, como hemos visto, hay algunas que se declaran inexequibles, es decir, que no tienen el respaldo constitucional y por lo tanto quedan suspendidos dentro del código. Sin embargo, en el librito del Código de Policía también podemos hacer, en este momento les voy a pegar aquí por el chat la página del Senado de la República, el de la Gaceta, que es donde se encuentra todo las leyes que están vigentes en este momento y que ahí pueden revisarlo de manera permanente con la vigencia como está ahora, ¿de acuerdo? Entonces ya se los voy a pegar. Es importante, María Elena, en la parte inferior derecha de esta pantalla que estás viendo, ves como un cuadrito con un puntico azul, como un letrerito con un puntico azul. ¿Sí lo ves? En la parte de abajo de tu pantalla. En la parte de abajo, a mano derecha. ¿Lo ves? No, señora. Ok, vamos. Está tan chiquitica la letra, uno no la, y además uno se gatón, no ve. Ok.
Ahí vamos a enviar los diferentes links de tanto del listado de asistencia como la norma actualizada para que todos lo tengamos. Y claro que sí, esta se vuelve una herramienta, no solamente que ustedes conozcan, sino la idea con este tipo de proyectos es que se pongan en práctica, ¿cierto? Entonces, es importante que la tengan y que la usen y que vuelvan y la revisen, ¿de acuerdo? Tan buenos, sí, no, las normas están muy buenas, el problema es que se cumplan porque la verdad es que los ciudadanos somos muy malos ciudadanos. Uh-huh. No No, hacen somos buenos caso. ciudadanos y podemos ser mejores. Todos estamos todo el tiempo aprendiendo y eso es lo que nos corresponde, ¿cierto? Por ejemplo, yo viví allí en el Jazmín y ahí en el parque venían y botaban la basura. Pasaba el carro de la basura, dejaban los recolectores todo limpiecito, el parque recogía, limpiaban. Y al otro día amanecía el basurero. Y había una señora Anita que les decía a la gente y la gente lo que hace es que se vuelve grosera, no hacen caso. Yo una vez pasé y había uno y con miedo, incluso poco de nervio, le dije a un recolector, uno de los señores que recogen basura, que reciclan, estaba revolcándola, porque la riegan, la sacan, la botan. Y yo le dije, ay, su merced, ¿usted por qué bota la basura así? Mire que sí, no debieran hacerlo, porque mire cómo se ve feo que deje reguero ahí, no sé qué. Y con miedo de que de pronto me contestara alguna mala palabra o hasta me tirara, pero yo me arriesgué y lo que me contestó él no fue grosero. Lo que me contestó él fue que madrecita, pero ¿qué podemos hacer nosotros si ustedes no reciclan? Ustedes echan todo lo de yo sí reciclo. Yo tengo allí una caja de cartón donde echo todas las botellitas que se desocupan, los cartones, todo, yo reciclo. Y entonces dijo, ustedes no nos ayudan, porque antes nos toca a nosotros, ¿qué? Romper las bolsas, meter las manos y sacarlo lo de reciclar, me contestó el señor. Uh-huh. Entonces, Si la ves que, tristeza, porque es importante, si ves por qué es importante esa parte del diálogo, que es una de las cosas a las cuales invita este código, que sea pedagógico, pero además que siempre haya una especie de mediación, porque tú ves lo que pasa en tu comunidad de una manera, pero el señor reciclador lo ve de otra manera, ¿cierto? Llegando a acuerdos y organizando es que se puede vivir en comunidad. Entonces, no es que seamos malos ciudadanos ni que merezcamos vivir de una manera problemática, sino que nos hace falta es utilizar estas herramientas de intermediación y demás para que efectivamente podamos convivir mejor en comunidad, ¿de acuerdo? Y lo importante es que ustedes aquí entiendan qué papel juega cada una de las entidades donde ustedes pueden acudir con el objetivo de hacer equipo de trabajo, ¿cierto? O sea, que la policía, que la alcaldía, que el inspector de policía, que el ciudadano, todos seamos equipo de trabajo para avanzar en la convivencia de nuestro barrio y de nuestra localidad, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, no más preguntas. Ya en el chat de esta llamada les acabo de pegar el link de la Secretaría del Senado de la República, donde está la norma actualizada de manera permanente sobre la ley 1801. Bueno, preguntas sobre medios de policía, medidas correctivas. ¿Claros? ¿Seguimos? Bueno, entonces entenderé que quedamos por visto el tema. Entonces sigamos, querido Adolfo. La siguiente diapositiva. Muy bien. El Código de Policía contempla
un proceso único de policía. Lo que ya hemos visto, recordemos que los medios de policía son las herramientas jurídicas que tienen las diferentes autoridades de policía para llevar al ciudadano hacia la convivencia y hacia esta pedagogía en torno a la seguridad y la convivencia ciudadana. Y las medidas de policía ya son las acciones materiales. ¿Qué herramientas tienen las autoridades de policía para hacer cumplir el código de policía? En este sentido, el código de policía establece un proceso único de policía. ¿Qué es lo que se busca con este proceso único de policía? Se busca que haya una facilidad para realizar los procedimientos de policía, que no sean procedimientos eternos, que se llenen de papeleo, ¿cierto? Recuerdan que en la primera clase hablábamos que uno de los objetivos de este código a la final es hacer que todo sea más ágil, ¿cierto? No llevar al represamiento las cosas que se podrían solucionar, no congestionar más la rama judicial, sino hacer que haya un procedimiento que fuera más expedito para solucionar los problemas de convivencia que se dan en el entorno. Por eso se encuentra entonces se establece un proceso único de policía. ¿Qué es lo que busca este proceso único de policía? Que haya un procedimiento que sea oral, es decir, que evite que los ciudadanos, que todas las instituciones se sigan congestionando de papelería y demás, sino que la oralidad hace que sean más rápidos los procesos. Efectivamente, que sea inmediato, es decir, que se pueda interponer, que se pueda hacer la orden de policía inmediatamente, se realice la infracción o el llamado por parte de la autoridad de policía y asimismo que el ciudadano tenga el debido proceso para que todo se agilice, digamos, en el momento de realizar cualquier procedimiento basado en el código de policía. La oportunidad, es decir, que en el momento en que se da, se pueda realizar cualquiera de estos procedimientos. La celeridad, es decir, que tú para solucionar un problema de vecindario, como lo que hablábamos ayer del señor que saca el perrito y que sale las excretas, imagínense si todo mundo volviera a un tema judicial que el vecino no recoge las excretas de los perros. ¿Cuántos despachos judiciales habrían en el país y llenándose de papelería? No, es aprovechar que en este momento la autoridad de policía puede tomar una determinación con un procedimiento que vamos a ver, pero que sea oportuno, que sea eficiente y que permita la transparencia y la buena fe de los ciudadanos. En este sentido, el procedimiento único de policía lo realizan únicamente las autoridades de policía. Entonces, aquí tipo quiz. ¿Quién me recuerda cuáles son las autoridades de policía que vimos la clase antepasada? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? A ver, arriésguense. María, arriésgate tú con una autoridad de policía. Vamos. Ay, no, señora Sandra. Yo sé que la autoridad de policía, que ellos por ejemplo, un lugar donde haya desorden, a un lugar, una cantina, y ellos llegan a la cantina y piden favor apagar las luces o prender las luces. Y
tienen que obedecer, tenemos que obedecerle a la policía porque ellos son la autoridad. Bueno, la autoridad de policía está bien, una autoridad de policía es la policía uniformada, los que pertenecen a la institución de la policía. Bien, María, ese es uno. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué otra autoridad de policía vimos? La policía es uno. ¿Quién más? Sí, ¿Quién más es autoridad de policía? La policía de carreteras, los que tienen que... Todos esos entran como autoridad de policía uniformado. Ajá. Pero hay otros. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? A ver, Fernando, que por ahí vi que abriste el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. El comisario de policía. El inspector de policía, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Gina Navarro, habla aquí el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes distritales, los inspectores. Muy bien. Recuerden que ellos también son autoridades de policía con diferentes funciones, cada uno. Recuerden que vimos cuáles eran las funciones que tenían y cada uno cumple un rol, pero todos ellos son autoridades de policía. El alcalde local, el alcalde distrital, los gobernadores, el presidente de la República, el inspector, los inspectores de policía, la policía uniformada, el comandante de estación. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, este procedimiento único de policía lo puede realizar únicamente las autoridades de policía en el marco de sus funciones y actividades, que son las que describe ya el Código de Policía. Por lo tanto, estas autoridades inician una acción de policía con el objetivo de que las personas puedan resolver inmediatamente ante la autoridad competente el conflicto que se pueda presentar de convivencia, mediante un procedimiento que es verbal y sumatorio. Esto hace que la justicia sea mucho más diligente, que no se congestionen los despachos judiciales y que se resuelva de alguna manera en el ámbito administrativo estos problemas que se puedan presentar, estas faltas a la convivencia, de la seguridad en los territorios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué determina? Allí se ven las diapositivas. Para todos los procesos de policía, para todos los procesos que se adelanten, existen medios de prueba, es decir, que permiten el ahondar las prácticas probatorias de los procedimientos. Para eso está el informe de policía, que es como cuando, por ejemplo, pasa el cuadrante y encuentra una novedad y levanta un procedimiento de policía, levanta un informe de policía, ¿sí? Es decir, hace su reporte y lo lleva a su estación y eso sirve como un medio probatorio. El otro son los documentos, es decir, por ejemplo, las fotografías, las actas que hayan realizado las diferentes partes, todos los documentos que estén relacionados con el conflicto sirven como medio de prueba. También el testimonio, es que yo vi cómo mi vecino lastimaba al perro, por ejemplo, ¿sí? Mi testimonio también es un medio de prueba dentro del proceso único de policía. Las entrevistas que puede adelantar efectivamente las autoridades de policía, las entrevistas, la inspección, es decir, la revisión ocular y material que realicen las autoridades de policía, y el peritaje, esa inspección ocular que realice un tercero para definir. ¿De acuerdo? La forma en que la autoridad de policía y en este caso el personal uniformado de la Policía Nacional
empieza una acción de policía es cuando empieza con la orden de comparendo. El comparendo es un documento oficial que contiene, puede ser una orden escrita o virtual, para presentarse ante una autoridad de policía y cumplir con la medida correctiva, ¿sí? Entonces, para que el comparendo sea efectivo, el policía debe entregarte un documento, bien sea en físico o virtual, donde esté a dónde y cómo debes comparecer, ¿de acuerdo? Sigamos. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de policía determina que existen dos formas para adelantar estas acciones de policía, estas actuaciones. Vamos a ver la primera, que se llama el proceso verbal inmediato. Esto parece que es muy enredado y muy jurídico, pero en realidad es muy sencillo y es una herramienta que ustedes pueden tener para entender cuál es el paso a paso por parte del el personal uniformado de policía al momento de realizar una acción de policía. Entonces, el proceso verbal inmediato lo realiza única y exclusivamente el personal uniformado de la Policía Nacional. Entonces, de las autoridades de policía que acabamos de repasar, el único que puede realizar un proceso verbal inmediato es la policía uniformada. Eso quiere decir que pueden ser los cuadrantes, puede ser el comandante de la estación de policía, los comandantes de centro de atención inmediata y demás, ¿cierto? Incluye los diferentes policías en las temáticas que ya hemos definido. Por ejemplo, el de infancia y adolescencia. También puede aplicar el proceso verbal inmediato, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿qué es lo que nos dice el trámite? El trámite nos da un procedimiento donde la policía tiene como un paso a paso para aplicar, antes de aplicar un comparendo o de realizar una acción de policía. Lo primero que debe hacer el policía, aquí lo vemos en el cuadrito de arriba, es saludar, ¿cierto? Recuerden que este es una herramienta, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo que busca es mejorar las relaciones entre las entidades y los ciudadanos. Así que el saludar es por donde se arranca. Recuerdan que ayer vimos que una de las medidas de policía estaba el respeto a la autoridad, pero la autoridad también debe ser respetuosa con el ciudadano. Entonces, arrancamos con el saludo, luego va la identificación del policía, es decir, él dice, mucho gusto, Policía Nacional, cuadrante tal o patrullero tal, ¿de acuerdo? El siguiente paso del policía es identificar al infractor, es decir, permítame su cédula. Ustedes ya saben que dentro de las medidas que puede utilizar la policía, por ejemplo, puede hacer la requisa física del personaje o de sus pertenencias, por ejemplo, o de su vehículo, todo lo que necesite para identificar al presunto infractor. Luego de ello, debe hacer el informe o el reporte al centro de comando y control, donde todos los procedimientos que se adelanten deben quedar allí. Es decir, el policía, ustedes saben que siempre tiene un radio y este radio los comunica con el centro de comando y control. Allí siempre se registran todas las novedades que se avanzan por medio de la institución. Así que el segundo
él debe hacer siempre un informe al centro de comando y control. El policía tiene este fin de ser garante de los derechos y los deberes de los ciudadanos cuando hay una infracción de policía que le compete. Entonces, lo primero que él tiene que hacer es escuchar los descargos, es decir, escuchar los argumentos del posible infractor, ¿cierto? Entonces, un poco lo que le pasó a doña María. Si hubiese llegado un cuadrante de policía cuando ella vio que le habían sacado la basura, lo primero que tenía que haber hecho el policía si hubiese llegado ahí es escuchar a la otra persona, al reciclador en ese momento, qué era lo que pasaba, ¿cierto? Escuchar su versión. Eso es hacer a través de los descargos. Luego está la mediación policial, es decir, siempre el policía uniformado debe buscar generar un acuerdo entre las partes y resolver inmediatamente el conflicto. Entonces, por ejemplo, en el tema de la basura, pues ahí hubiese sido listo, pero usted ya sacó la basura, usted debe recoger y de aquí en adelante, en los horarios, en tales horarios solamente puede venir a recoger el reciclaje. El haber hecho esa mediación por parte de los actores, ¿cierto? Tanto el que se siente afectado como el presunto infractor. Si no hay la mediación policial, si no se acepta, si no hay, el policía debe ponderar, digamos, los hechos después de la mediación policial, y de no lograr la mediación, pues se impone la medida correctiva. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el señor reciclador le dice, no, yo no lo encontré así, yo no lo voy a recoger. Él puede hacer el comparendo, es decir, sacar su comparendera, su libreta, y diligenciar el comparendo dirigido, por ejemplo, en ese caso que nos puso María, un caso hipotético al señor reciclador por no disponer correctamente la basura. Entonces, saca su comparendera y le entrega un comparendo, ¿sí? Esa persona, en este caso el reciclador, tendría derecho a apelar o a objetar ese comparendo, ¿cierto? Para eso, tiene 3 días hábiles para realizar la apelación, ¿sí? Y llevar sus pruebas. Entonces, por ejemplo, ya vimos arriba cuáles son las pruebas. Entonces, el señor reciclador va a llevar un testigo y va a decir, mire, este es otro vecino y él se dio cuenta que yo no fui el que sacó la basura, por ejemplo. O yo fui y preciso tomé las fotos de cómo estaba el lugar y así estaba cuando yo llegué. Es decir, se aporta la prueba para que ese comparendo no quede infirme. Y después de eso se impone la orden, es decir, queda en firme o se puede hacer que haya que se cambie la medida correctiva, ¿cierto? La segunda, por decirlo así, como la segunda instancia, cuando se recurre al recurso de apelación por parte de un presunto infractor, se remite al inspector de policía, el cual tiene hasta 3 días hábiles para resolver la apelación de ese comparendo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas hasta este momento en cuanto al proceso verbal inmediato? ¿Cómo hacen para hacer, por ejemplo, en este caso mío, por ejemplo, le pone el comparendo al señor? ¿Ese señor sí va a responder, doctora, por ese comparendo? Ajá, ya vamos a ver que hay todo un sistema
en el cual quedan registrados no solamente los comparendos, sino las reincidencias. Ya vamos a ver el tema de las multas, pero por ejemplo, cuando una persona es multada más de una vez, se le va aumentando las multas, ¿sí? Y todo eso queda registrado en un sistema. Así que cuando la persona vaya a hacer algún trámite, ya vamos a ver las sanciones que puede tener la persona que no pague los comparendos o que no vaya a las actividades pedagógicas. El que no cumpla con el comparendo tiene unos perjuicios, ¿no? Por no cumplir con el comparendo. ¿Alguien más? Aquí nos recuerdan por el chat que no olviden diligenciar, por favor, el formulario de asistencia. Ya vamos a hablar de eso, María Elena, de cómo funciona ese registro nacional de medidas, ¿cierto? Bueno, entonces, no viendo más preguntas, entonces ya hablábamos que el Código de Policía establece, digamos, dos caminos. El proceso verbal inmediato, que solamente lo puede aplicar el policía uniformado, y viene el proceso verbal abreviado. El proceso verbal abreviado es el que realiza las demás autoridades de policía, es decir, los inspectores de policía, los alcaldes o las autoridades especiales de policía, ¿cierto? Ellos, sus pasos son distintos. Arrancan por iniciar una acción. Entonces vamos a poner un ejemplo. Alguien está construyendo sin tener la licencia de construcción, sin tener la documentación, ¿cierto? El inspector de policía conoce de esto, bien sea por una queja, por ejemplo, una queja de un vecino, o puede iniciarse de oficio. Ese día pasó el inspector, disculpa, es que acabo de ver el chat, dice María Galindo, síntesis, es la palabra del policía frente a la del ciudadano. María, no te entiendo. Por favor, abre el micrófono y cuéntanos. María Galindo. Ah, sí, porque yo no soy. María Galindo. No le entiendo, dice síntesis, es la palabra del policía frente a la del ciudadano. No tengo micrófono. ¿Te refieres en el momento de la aplicación del proceso anterior? Estás diciendo que depende de la palabra del policía frente a la del ciudadano en el momento de colocar una medida correctiva. Bueno, realmente no entiendo la pregunta. Vamos a continuar mientras que María nos puede explicar mejor por chat cómo es. Entonces, en el proceso verbal abreviado, volvamos al ejemplo de una posible construcción ilegal, ¿cierto? Entonces, en este caso, el inspector de policía, que es en la autoridad competente, puede iniciar de oficio o por petición de una persona que se abra un proceso contra un presunto infractor. Cuando es así, se da paso al segundo momento, que es la citación, ¿sí? La citación debe realizarse
por lo menos con 5 días de haber iniciado la acción de policía, es decir, de conocer que existe un comportamiento contrario a la convivencia, y debe hacerse de manera inmediata. Se cita audiencia pública mediante una comunicación escrita, es decir, pueden enviarle a la casa la citación por escrito, por correo certificado o por correo electrónico. Y también en algunos casos se puede hacer en espacios públicos donde hay conocimiento de la ciudadanía, se puede hacer la citación. Luego de ello se pasa a la audiencia pública. En la audiencia pública, el inspector en este caso, para el ejemplo que estamos colocando, coloca los argumentos por los cuales cita al presunto infractor, invita a conciliar o a resolver las diferencias que pueda presentarse en términos de la convivencia, del comportamiento contrario a la convivencia que se presentó. En esta audiencia pública muestra las pruebas que tiene, ¿cierto? Y a la final define una decisión, ¿cierto? Valora las pruebas, escucha las diferentes partes y aplica una medida correctiva, ¿sí? Si el presunto infractor no está de acuerdo con esa imposición de una medida correctiva o cualquiera de las partes, puede presentar un recurso. El recurso es que se revise la decisión que profirió, en este caso, el inspector de policía o la autoridad de policía, y para esto lo revisa su superior jerárquico, y para esto tiene 2 días siguientes de recibir el recurso para conocerlo, es decir, para aceptarlo, y 8 días para resolverlo, ¿cierto? Recuerden que el objetivo del Código de Policía en ese sentido es hacer que los procedimientos sean más rápidos. Al resolver el recurso, se aplica la medida correctiva que esté normada. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos colocando, el de la infracción urbanística. Entonces, definitivamente, la persona está construyendo sin los requisitos legales, lo está haciendo de manera ilegal. Entonces, inmediatamente, si se mantiene en pie, define el cumplimiento de la medida correctiva. Es decir, da paso al cumplimiento, como los que vimos ayer. Recuerden que ayer hablábamos, por ejemplo, está la demolición, el sellamiento de la obra, ¿cierto? Dependiendo lo que se requiera y lo que en este caso el inspector de policía o el alcalde definan para dejar en firme una medida correctiva, ¿cierto? Esos son los 2 procedimientos que define el Código de Policía para resolver los comportamientos que son contrarios a la convivencia, es decir, para poder aplicar y para poder actuar correspondiente a los medios y las medidas de policía que vimos ayer. ¿Qué opinan? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a este tema? Gracias, Sandra. Mira, Sandra, pues yo la verdad sobre el tema que estás tocando acerca del tema de licencias de construcción, ¿sí? Sí. Pues es bien sabido que nosotros pertenecemos a un sector estrato 1 o 2, donde la mayoría de la gente que ha construido o que piensa construir o que tiene su predio, le ha tocado prácticamente de sus propios bolsillos, sin ningún tipo de subsidios, el tema de construir a veces parcialmente,
un baño, qué sé yo, una alcoba, una habitación. Entonces, ¿hasta qué punto es viable poder sacar una licencia de construcción a sabiendas de que tú o tienes para pagar una licencia de construcción o tienes para los materiales para hacer tu obra de construcción? Ujú, Entonces, creo yo que el tema en cuanto a esa reglamentación para estos sectores pues es un poco complejo porque la verdad, pues la gente a veces de puertas para adentro, pues construye sus cosas y construye su vivienda, eh, lo que te digo, poco a poco y con ujú. esfuerzo. Y pues muchas veces, yo no sé, el tema de licencia de construcción, si tú vas a construir parcialmente, decir, por ejemplo, pañetar una pared o subir un muro, eh, tenga necesariamente que tener una licencia de construcción que te va a acarrear bastantes gastos y de pronto sanciones a sabiendas de que la mayoría de gente de estos sectores, la verdad, casi nadie ha sacado licencia de construcción. Ujú. Mira, Fernando, digamos que las reglas de juego que se han venido construyendo es que la ciudad debería crecer de una manera organizada, armónica, ¿cierto? Y para eso se hace el plan de ordenamiento territorial. Entonces a ti te dicen el POT. Esos son los famosos debates del POT, donde se dice, bueno, tales zonas se puede construir vivienda, en tales zonas puede haber equipamiento institucional, en tales zonas se puede realizar, por ejemplo, actividades comerciales o de producción, ¿cierto? Porque todo eso genera un impacto. No todas las obras que uno realiza al interior de un inmueble requieren licencia de construcción. Por ejemplo, si tú vas a cambiar la ornamentación de tu casa o tú vas a empañetar o tú vas a hacer el cambio de las tejas, ese tipo de cosas no requieren como tal licencia de construcción porque son obras, es de adecuación y reparación de tu vivienda. Si tú vas a cambiar tu baño, pues eso no requiere una obra, no requiere una, una licencia de construcción. Sin embargo, pues si tú vas a echar una plancha y a hacer el tercer piso de tu casa o el segundo piso, ahí sí se requiere una licencia de construcción, porque ¿qué es lo que se revisa allí? Que esté acorde con la norma, ¿sí? Eh, te dicen, no, pues es que las alturas en este barrio apenas son permitidos 3 pisos, por ejemplo, y tú vas a echar el cuarto o el quinto piso, pues ahí ya estás infringiendo, ¿verdad? No es que va a tumbar, por ejemplo, un muro estructural para hacer otra habitación. Eso sí requiere una licencia de construcción. Y de alguna manera, los costes y pues todo lo que eso requiere, se supone que está tasado en torno a la localidad, al barrio, a la condición socioeconómica en la cual se desarrolla. Pero no por eso, por ejemplo, el inspector de policía puede hacer caso omiso de ver que hay una construcción que se está haciendo de manera ilegal y no empezar una acción de incumplimiento, ¿sí? Porque es su responsabilidad como inspector de policía garantizar que la ciudad se construya de cierta manera. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros como ciudadanos nos empapemos y conozcamos acerca del POT, qué es lo que permite eso en mi localidad, en mi barrio, ¿sí? Y que los representantes que escojamos también sean acorde a esas necesidades, porque finalmente todo esto pasa por las JAL, por el Consejo de Bogotá, por las alcaldías. Entonces es muy importante que eso que nosotros estamos pensando y que necesita la ciudad pase por ahí, ¿sí? Eh, y pues obviamente a una autoridad de policía no puede hacer un caso omiso cuando ve que puede pasar una cosa de esta, ¿cierto? A veces eso evita que haya otros daños más grandes. Por ejemplo, cuando tú sacas tu licencia de construcción,
tú sabes que puedes construir el siguiente piso de tu casa sin afectar a la de los vecinos, pero podría pasar que el muro afecte a tu vecino y ahí se genere un mayor problema de convivencia. Entonces, no es solamente lo que tú necesitas, sino lo que toda la comunidad en ese caso necesita. ¿De acuerdo? Y igual dentro del proceso, como ustedes lo ven, en la audiencia pública, siempre el presunto infractor siempre tiene derecho a contar sus descargos, a llevar sus evidencias y puede siempre presentar su recurso, un recurso de apelación donde esté determinado qué hacer donde él exponga sus argumentos y sus razones. Eso tiene que ir tasado, debe está regulado ya por la norma, ya lo vamos a ver en el momento de las multas, ¿cierto? Donde dice, dependiendo en qué condición habría qué tipo de multa, ¿de acuerdo? O de sanción en este caso. María nos dice aquí por el chat que si el ciudadano sí le creen o está en desventaja frente a la palabra de la policía. Uno de los principios en los cuales se basa este proceso único de policía es la buena fe. Y pues más que un principio, debería ser como un principio en que nos empiece a regir la vida, ¿no? Y es empezar a creer en el otro. Claro, la policía tendrá que tener sus pruebas y debe de estar fomentado en el momento de, por ejemplo, de realizar un comparendo y demás. No es que el policía pasó y le provocó, debe estar fundamentado, ¿no? Frente a esa autoridad que tiene. Pero también el ciudadano tiene derecho a colocar sus descargos, a poner sus argumentos y también a mostrar, puede ser las fotos, las evidencias, los testimonios y demás, para que se realice, para que ese procedimiento verbal abreviado sea mucho más fácil. Que si es la palabra del uno contra el otro, más bien son los argumentos del uno y del otro. Y lo primero que se debe acatar siempre es la mediación policial, ¿cierto? Esa es la primera tarea que debe realizar el policía uniformado. No sé si quedó claro, Fernando, María. Sí, Sandra, pues no, sí, en realidad pues esa era mi duda y igual te quería preguntar con respecto a la licencia. La licencia de construcción, eh, sé que lo manejan las curadurías, a veces la gente, es decir, no lo tengo claro si estos intermediarios o estas personas que a veces volantean en tus casas para licencias de construcción, para hacer los trámites, o uno puede acercarse a una curaduría directamente, o quién es el encargado en realidad de que, digamos, te tramite a ciencia cierta la licencia de construcción para que sea legal tu construcción. Uh-huh. Sí, siempre, pues bueno, siempre las entidades y, por ejemplo, las curadurías que son entes privados con una función pública, cuentan con asesoría, con diferentes profesionales y siempre, pues mi recomendación en este sentido siempre es dirigirse directamente a las entidades para que no haya inconvenientes precisamente en esos temas de intermediación y demás. También el inspector de policía puede ser un facilitador, explicar, digamos, en términos de la norma y demás. Cuando vas a hacer una construcción, son varios pasos. Por ejemplo, entre otros, debes tener el plano de lo que vas a hacer, debe ir firmado por un arquitecto. O sea, el hecho de decir que quiero construir más requiere un procedimiento, pero siempre es mejor acudir directamente a la Procuraduría.
Desafortunadamente, aunque eso se ha ido controlando mucho, pero presentan muchas estafas y demás con esos supuestos intermediarios o personas que dicen que puede hacer la construcción y que le evitan las sanciones y las multas. Eso es muy complejo y siempre hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de información. Gracias, Sandra. Aprovechando también la oportunidad es para un tema que está ligado con ese tema de las licencias de la construcción y es el tema de los escombros. Bien sabido que también en el sector, pues, vuelvo y te digo, las tarifas que anteriormente se cobraba, o no sé cómo es el tema con Lime o con la empresa, sí que sé que es Lime, pues ahorita tenemos en el caso de Bosa afectación en casi todas las esquinas de los parques y de los barrios se ve como los llamados recicladores o carreteros botan a diario escombros en los parques y en las zonas públicas y nosotros vemos de que ese tema no es castigado por las autoridades como tal. Muchas veces yo incluso hablé con cuadrante del sector y les comenté, hicimos una reunión con respecto al tema porque pues ha sido muy cansón para todos que tenemos que estar cuidando esquina por esquina todos los días. A veces Lime nos colabora limpiando, pero no ha habido por parte de la policía, por ejemplo en el caso específico tenemos una cámara en una esquina del parque que es la cámara del C4 de la Policía Nacional. Tenemos un aviso de la alcaldía en la que identifica que ahí no se debe botar basura, que hay una multa, y sin embargo, con todo y esto, a diario se está botando escombros. Entonces yo veo que a veces hablando con la policía le digo, bueno, ¿y ustedes por qué no un carretero que va pasando o una persona que está transportando un escombro a sabiendas de que no lo puede dejar en ningún lado? ¿Por qué no en ese momento, antes de que el tipo lo baje o lo bote en cualquier esquina, no lo multan por estar transportando este tipo de escombros en el momento? Dicen, no, ellos no lo pueden hacer, que hasta que no vean que el tipo está bajando el bulto a la esquina y tomar una evidencia. Entonces es como algo muy lógico de que cómo se puede controlar ese tema. Ahí lo que debería funcionar es que cuando ustedes tienen ya las cámaras de vigilancia, cuando tienen todo este esquema, ¿cierto? Por ejemplo, los videos, las fotos sirven como pruebas para que en el momento se pueda hacer un comparendo de policía, se pueda adelantar una acción de policía en ese sentido. Efectivamente, pues no hay ninguna ilegalidad, ni es una acción contraria a la convivencia llevar en un transporte el escombro, ¿cierto? Lo que es contrario a la convivencia es en el momento en que se dispone en un sitio que no es el adecuado. Ahí es muy importante, efectivamente, eso que ustedes están haciendo, que es que el cuadrante sea un aliado, que las personas que están alrededor de ese punto crítico de basura o de botar escombros estén atentos, ¿cierto? Por lo general siempre hay alguien que sabe quién es el que está botando los escombros, ¿sí? Y hay que actuar, digamos, en ese momento. Eso depende de una coordinación ciudadana, de una coordinación con las entidades y es clave, digamos, como que se pueda hacer ese procedimiento en el paso a paso. A veces parece cansón, ¿no? Uno se siente que es como jugando al gato y al ratón. Uno haciendo daños y los demás queriendo que todo funcione bien. Pero digamos que es parte de la tarea de que todos seamos hoy mejores ciudadanos, ¿cierto? Que la gente aprenda a hacerlo distinto y que uno le pueda decir al vecino, efectivamente no lo haga así, deje de estar botando esto en ese espacio. Y las administraciones locales, por lo general, son muy recursivas ante el tema. O sea, yo he visto que, por ejemplo, esos lugares de miedo o de puntos críticos de basura, se hacen intervenciones integrales que permite que cambie esa zona. Por ejemplo, es que siempre botan en la misma esquina
porque es una esquina abandonada, porque no pasa nada, porque no hay iluminación, entonces se convierte en otra cosa, lo hacen en un jardín o hacen otras formas de apropiación de esos espacios públicos para evitar que esas personas sigan arrojando allí los escombros. Y lo otro que se puede hacer es aprovechar los medios tecnológicos que ustedes tienen para poder decir, identificar, mire, este es el vecino, esta es la persona que está haciendo esto, y con ello empezar una actuación de policía. Muchas gracias. A ti, Fernando. Bueno, si no hay más dudas frente a los procedimientos, entonces vamos a pasar a la última parte de esta presentación, que es el tema de las multas. En una anterior clase hablamos acerca de las multas y lo vamos a responder en ese momento. Veo aquí una pregunta en el chat. María Galindo o Gaindo. En ese caso, que la persona es desconocida, ¿se puede interponer una acción de policía a un infractor desconocido? No, no se puede. Es necesario identificar siempre al posible infractor. ¿Recuerdan que ese era uno de los paso a pasos? Porque el registro ante las autoridades requiere que sea a una persona en concreto, sea una persona natural o una persona jurídica. En este caso, las personas jurídicas también pueden ser objeto de la aplicación de una actuación de policía, pero no puede ser una persona desconocida. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de las multas. La multa busca efectivamente que un infractor, un infractor en este caso, con un comportamiento contrario a la convivencia, cumpla con una obligación que es atiende, ¿cierto? El código establece dos tipos de multa. Las multas generales y las multas especiales. Las multas generales se dividen en cuatro tipos. Vamos a ver durante el desarrollo de este diplomado, de este conversatorio, que hay en cada apartado, en cada capítulo dice, para tal posible comportamiento contrario a la convivencia, se aplica tal multa, ¿cierto? Se define claramente sobre los comportamientos contrarios a la convivencia, qué tipo de multa o de sanción en términos de las medidas correctivas se debe aplicar. En el caso de las multas, se divide en cuatro tipos de multa. La primera multa, que es la tipo 1, tiene 2 salarios mínimos legales vigentes. La multa tipo 2 son 4 salarios mínimos legales vigentes. La multa 3, 8 salarios mínimos legales vigentes. Y la multa tipo 4 son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Recordemos que en este momento el salario mínimo legal diario vigente está como en 33,330 pesos. Así que empiecen ustedes a multiplicar cuánto valdría cada una de esas multas, ¿cierto? Esas multas generales son las que están reglamentadas o que se colocan por medio de el proceso verbal inmediato, ¿de acuerdo? Mientras que las multas especiales, que son las que ven ustedes aquí en el cuadro derecho, las multas especiales
son las que se realizan a través del proceso verbal abreviado. Es decir, cuando hay una infracción urbanística, cuando hay comportamientos por parte de organizadores de eventos públicos que lo realizan, por ejemplo, conciertos, aglomeraciones y demás, que no tengan el lleno de requisitos legales los eventos y por temas de contaminación visual. Estas las colocan otras autoridades de policía y depende de cada una de las infracciones los montos. Por decirles algo, la multa especial 1, donde están los comportamientos de organizadores, actividades que involucran aglomeraciones públicas complejas, las multas van calculadas dependiendo el número de personas que asista. Y la multa mínima son de 150 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, de ahí para arriba se pueden colocar dichas multas dependiendo la infracción, ¿cierto? Pasemos, por favor. Cuando la medida correctiva, ahora sí ya se ve completa. Para la materialización de la medida correctiva, entonces arrancamos por el cuadrito negro de mano izquierda abajo. Está la orden de comparendo, ¿cierto? Que ya sabemos qué es, está el documento. Se presenta la prueba, que ya lo hemos hablado. Tiene 3 días para objetar el comparendo, el posible infractor. Y en caso del proceso verbal abreviado, hasta 45 días, es decir, el que hacen los inspectores de policía y las otras autoridades de policía, tienen hasta 45 días para resolver la apelación o el objeto, ¿cierto? Al quedar en firme el comparendo realizado, si la persona paga la multa a los 5 días de la realización del comparendo, se gana hasta el 50% por pronto pago, ¿sí? Entonces, una persona que le coloquen una de las multas que ya acabamos de ver, si la cancela los primeros 5 días, va a pagar solamente la mitad de la multa, ¿cierto? Y el código también nos dice que las multas tipo 1 y tipo 2, es decir, las que son de 2 salarios mínimos legales diarios vigentes y de 4, pueden ser transmutadas, pueden ser intercambiadas por los procesos pedagógicos. Recuerdan que vimos ayer que uno de los medios de policía, de las medidas correctivas estaba la participación en programas comunitarios o actividades de convivencia. Entonces, una persona que tenga una multa tipo 1 o tipo 2 puede solicitar el cambio para ello, ¿sí? Cuando al mes no se ha pagado la multa, se le suma el 50% más del costo de la multa. Hay un aumento por el incumplimiento del 50%. Y en la medida en que haya reincidencia, lo que nos preguntaba ahorita María Elena, una persona que no cumpla con el pago ni con el cumplimiento de la multa, si vuelve a reincidir, va a tener el aumento del 50% de la multa, ¿de acuerdo? Y cuando no se pagan en los 3 primeros meses, es decir, los 90 días, se pasa a un cobro coactivo y se empieza a hacer, puede tener sanciones tiene como medida que la persona que no pague no podrá tener tenencia de armas o porte de armas, no puede ser nombrados o ascendidos en cargos públicos
no se le permite el ingreso a las escuelas de formación de la fuerza pública y no puede contratar con las entidades del Estado, ¿cierto? Además, ya al entrar con un cobro coactivo, también so pena, digamos, a que haya un avance en los alcances penales que sean necesarios. Sobre todo, aquí cuando habla de fraude a resolución administrativa, es cuando una persona natural o jurídica hace, si se quiere decirlo, trampa en el momento en que hay una orden por parte de las autoridades. Entonces, por ejemplo, yo le digo, no solamente le voy a sellar la obra, o sea, usted tiene como medida correctiva, usted debe destruir el bien o demoler la obra y además yo le voy, por ejemplo, la suspensión de la obra. Yo le suspendo la obra y le genero una multa. Y entonces yo no pago la multa, pero además continúo con la obra. El continuar con la obra cuando ya estaba sellada tiene un alcance penal que se llama un fraude de resolución administrativa. Y ahí ya empieza con un tema punible, se vuelve un delito y entonces no solamente queda bloqueado por parte de las autoridades de policía, por parte del Código de Policía, sino que también empieza un proceso judicial. ¿De acuerdo? Por último, la siguiente diapositiva. El artículo 184 establece el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Todos ustedes pueden revisar vía internet en esta página. Acá la ven, de pronto quedó chiquita, pero la pueden ver, así se ve. Se llama Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, ¿cierto? Usted pone allí su número de cédula y usted revisa si tiene o no alguna medida correctiva, alguna sanción por parte del Código de Policía, de alguna de las autoridades de policía. Esto genera un documento, un pantallazo, que a usted se lo pueden pedir para realizar diferentes trámites bancarios, por ejemplo, en el momento de buscar un arriendo, hay personas que piden este tipo de documentos, pero además si usted quiere contratar con el Estado, siempre le piden el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas y si le aparece allí tal medida correctiva, pero además no la paga, pues va a aparecer en el sistema y va a tener pues ya todas las sanciones que ustedes han visto. ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos como la revisión del título 3 del Código Nacional de Policía. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Yo sé que es un tema bien largo, bien extenso. Lo íbamos a hacer es que en una clase ya llevamos 3, pero es muy importante que ustedes lo tengan claro para que puedan, sepan cuál es el paso a paso y a qué nos sometemos todos al momento de conocer o de aplicar el Código de Policía. Entonces, los escucho y las escucho. ¿Conocían que había este sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas? ¿Sí lo habían escuchado o no? No, señora. Okay, María. Eso era lo que tú estabas preguntando ahorita cuando arrancamos. ¿Qué pasa cuando? Entonces, cuando el policía te pide el documento y dice, usted tiene pendiente tantos pagos de multas o tantas actividades pendientes como medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, todo eso aparece allí. Así es. Y al principio su merced nos explicó eso. Las medidas correctas, lo que nosotros, la corrección, porque a pesar de estar viejos, a veces cometemos muchos errores y entonces ahí viene ya todo este andamiaje de
tan complicado, pero ahí se entiende más o menos. Ajá. Gracias. Con gusto. Estas multas, dice aquí el Código de Policía, estas multas son recaudadas por el, por la, ay, permítame un momento, por favor. Gracias. Las secretarías de Hacienda hacen una cuenta especial donde se recoge todo este recurso que va para multas y la mayor parte de estos recursos van dirigidos a programas comunitarios y pedagógicos para el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana. Tienen que invertirse esos recursos en este tema, en mejorar la convivencia ciudadana y la seguridad ciudadana. Pero tan difícil esto de las basuras que la botan en todas partes, tan difícil, por ejemplo, controlar esto, ¿no? La policía, ellos pueden venir y hacen recoger y todo, pero eso la gente no hace caso. Yo sigo ahí, que es muy difícil poner. ¿Se me congeló la imagen a todos o solo a mí? A ti, te escuchamos bien. Yo pienso también. Ah, no, de María Elena sí se congeló. De María Elena. Bien limpiando los parques, los dejan bonitos. No me quejo por ese lado. Lo único es que los ciudadanos en ciertas partes no recogen el mugre. Incluso a veces los dueños de donde venden plátano, yuca y papa, eso, sacan a veces esas cajas llenas de mugre y la ponen ahí en el andén y cosas así. Hay que empezar a hacer ejemplo, María Elena. La forma en que la gente cambia Yo sí soy ejemplo. Y siendo buen ciudadano, cada uno de nosotros que sea buen ciudadano es un problema menos para la sociedad. Eso ya es un avance. Y de ahí en adelante también ser buenos ciudadanos, empezar a enseñar y hacer esos planes. Ustedes, todos los que están aquí, de alguna manera son líderes de sus comunidades y es empezar a hacer esos equipos de trabajo con las entidades para que todos esos entornos empiecen a cambiar. Lo importante, María Elena, no es desanimarse, sino al contrario, continuar, porque eso es lo que permite que cambie nuestro entorno. Hay que empezar por nosotros mismos, en casa, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, y así ir creciendo. ¿Listo, Adolfo? Sí, señorita. Sí. Dime, María Elena. Cogen y hacen un trabajo. Aquí no, aquí estamos bien porque aquí hay celadores y eso, ellos son muy celosos con eso. Yo nomás un día saqué algo que no me acuerdo de qué fue. Algunos ladrillos, ¿no? Y una vez el celador me cayó de una vez me dijo, doña Elena, no, ¿usted me va a dejar eso ahí? Le digo, no, estoy esperando que la basura pase para que me lo recoja. Dijo, eso la basura no lo recoge, que no sé qué, y me puso problema, y está bien, yo me reí, sin ningún problema, me gustó que él actuara así. Y bueno, y aquí no hay problema, pero allá en el jardín sí es terrible, qué pesar, tienen eso de basurero del parque, pero voy a mirar a ver cómo para se eso puede, es de el pronto concurso. Adolfo, para que nos cuente el concurso, porque es que la idea es que todo lo que nosotros estamos aprendiendo acá, empezar a generar todo ese conocimiento por parte de los ciudadanos y empezar a decir cómo es que todos queremos que funcione nuestro barrio y nuestra localidad, y para eso es el uso de las redes sociales y demás, para que esos tipos de problemas de convivencia que son tan cotidianos empiecen a cambiar, ¿cierto? Y que ustedes sean Doctora Sandra, cambio. Perdón, ¿puedo llamar a la policía? En el jardín, cuando haya ese mugrero, ¿uno puede llamar a la policía, los agentes? Claro, pero más allá de llamarla, lo importante es identificar
quiénes están cometiendo ese comportamiento contra la convivencia, y la policía ya sabe, con el procedimiento que yo les acabo de contar, cuál es el paso a paso para actuar. Pero claro que sí, el cuadrante de policía, los diferentes uniformados tienen esa responsabilidad. Pero lo que tú dices, nosotros queremos policía en cada cuadra para resolver todos los temas. Sí, Y eso sí, es la policía, materialmente imposible, ¿cierto? Pero claro que sí, cuando hay sobre todo un punto crítico de basura y demás, para eso están los planes de seguridad y convivencia ciudadana, están los referentes de seguridad de las alcaldías locales, están los cuadrantes de policía. Muchos alcaldes, por ejemplo, locales, han tomado la determinación de hacer estos consejos de seguridad con las comunidades directamente en los barrios y revisar eso, cuáles son los puntos inseguros, los puntos de miedo, dónde son los puntos críticos de basura, y hacer planes integrales con las entidades para que cambie esa situación. Les toca también es como poner cámaras, porque uno se acuesta por la noche y está limpio, todo limpiecito, lo dejan los señores que recogen la basura por la noche, el carro de la basura. Y al otro día, y uno mira ahí y todo limpiecito, y se acuesta y todo limpiecito, pero el otro día se levanta y mira y ya está el basurero, y no ve uno quiénes botan la basura. Entonces yo creo que sería bueno como poner también cámaras. Bueno, esa es la tarea. Ya que Sandrina nos ha reiterado un poco el espíritu de entender el tema de la norma, debe llevar a convencernos de que la norma sola no nos va a arreglar los problemas de convivencia. Es precisamente la formación, la convicción profunda de cada uno de querer cambiar. Sí. Esto no es con la fuerza, sí, no es con la ley, es con la convicción. Entonces, hay muchos temas que han ido avanzando en la ciudad, por ejemplo, con el tema del reciclaje. Hace 20, 30 años no existían las asociaciones, organizaciones que existen hoy, de la transformación de material, la recuperación de material para la industria. Hoy eso es posible, hoy el reciclaje es rentable ambientalmente y económicamente, sí, para mucha gente. Bueno. Entonces hay que tomar la decisión de meterse en la tarea de reciclar todos en casa, y así con cada una de, sí, las actividades, ¿cierto? Esto va de profunda convicción. Yo quiero terminar con dos, sí, o tres comentarios más. Uno es: todos los temas que están en la propuesta de plan, vamos a desarrollarlos. Es muy importante que estos primeros conceptos queden absolutamente claros, ¿sí? Los procedimientos, las multas, las autoridades, quiénes hacen y qué es lo que cada uno hace. Porque, claro, nuestra sociedad, si algo reclama, es el debido proceso, ¿sí? Que las cosas sean de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, y que se respete, pues, los principios que colocamos al comienzo: el tema de la dignidad humana, el tema de la libertad, el tema de los derechos, ¿sí? De la igualdad ante la ley. Eso es muy importante. Y eso también hay que interiorizarlo. Esto no es, las sociedades modernas no pueden tener como criterio la fuerza, sino el acuerdo, la palabra, ¿sí? El cumplimiento, el aporte de cada uno a la vida social y a la vida comunitaria. Y es con acciones. Aquí no valen las buenas intenciones, ahí es con acciones, con las mascotas. Vamos a verlo con cada uno de los elementos donde más altera la convivencia, con las armas, con el consumo, con el ruido, con la asistencia de espectáculos. Bueno, ahí vamos a ir avanzando porque es profunda convicción. Si los ciudadanos queremos, la convivencia mejora. Si no queremos, va a ser muy difícil. Va a haber sanciones, multas, castigos, pero el avance va a ser más lento. Entonces sí necesitamos que estemos muy convencidos de la tarea. Y de ser ciudadanos ejemplares. Por eso el concurso, está el formulario en el link para que se inscriban, para que participen. Aquí una acción pequeña cuenta, cualquiera, hasta el cuidado de un árbol, ¿sí? El recorrido que hace usted con
con su animal de compañía, con su mascota, el tema de las basuras, cualquier tema que usted sienta que es de convivencia, cuente y entonces participe, envíe su video, súbalo, inscríbase y estarán atentos todo el equipo para darle el apoyo necesario. Entonces, muchas gracias. Esa es una forma de ayudar, María Elena. Los cambios que tú quieres hacer, puedes empezar a contarlos. Y mira, recibes un apoyo por parte de la alcaldía, donde haya, con un video, con una cosa corta, aprovechas, vinculas a tus nietos, a tus hijos, y haces un video, por ejemplo, mostrando ese tema de las basuras, mostrando cómo debería hacerse de manera correcta, ¿cierto? Cómo cambia en un sector, cómo se puede hacer una mejor convivencia y una cultura ciudadana si todos lo hacemos bien, ¿cierto? Y qué tal que tengamos aquí a María Elena, la próxima youtuber, influencer del tema de la convivencia en la ciudad. Genial, ¿cierto? Y hágase unos buenos videos y participe en el concurso y eso es un grano de arena que se aporta, ¿cierto? Después de uno no ser el problema, hay que enseñarle a los demás y hay que utilizar esas herramientas tecnológicas para enseñarle a la gente, y un videíto cortico queda bien chévere y se le puede enseñar a muchas personas. Entonces, hágale, María Elena, yo quiero ver ese video tuyo. Está apagado. Desapagado el micrófono. ¿Cómo se llama? Llenar el formulario. Voy a ir a ver quién me ayuda por acá. Y yo como no sé esto. ¿Quién está por acá? ¿Carol no está? Vamos a esperar a María Elena para que revisar porque es muy importante que participen, y igualmente la invitación a todos los demás, Fernando, a Sandra, a María, a todas las personas que han participado y que nos están acompañando, invitarlos a que se presenten ante el concurso y hagamos que esto sea posible. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muy amables. Terminaremos todos los temas. Nos vemos. La agenda ya nos la informarán. Y en Semana Santa seguimos, o si la siguiente semana. Esperamos la información y estaremos dispuestos a cumplir ese cronograma. Feliz fin de semana, feliz semana, todavía queda un pedazo, y que estén felices, contentos y llenos de cariño y de amor en sus familias. Muchas gracias, muy amables, Dios les bendiga. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Sandra. Feliz noche. Gracias, Fernando. Esperemos, Adolfo, a María Elena para que le revisen lo del tema del formulario. Es importante, sí, genial que participe.